Tradicionalmente se consideraba la zona de Castilla-La Mancha una zona de mayoría conservadora, y sin embargo, el partido que más veces ha ganado en Castilla-La Mancha en las autonómicas ha sido el PSOE. Los estudios electorales demostraban que había gente que en elecciones generales votaba al PP, en elecciones municipales votaba al PP, pero en elecciones autonómicas votaba al PSOE. Esto se debe a que don José Bono, el que fuera líder del PSOE en Castilla-La Mancha entre 1983 y el año 2004, conseguía un electorado transversal, algo que sacaba de quicio al PP de Castilla-La Mancha, una práctica política que después de él han continuado primero el señor Barreda y después el actual presidente y candidato a reelección, señor García Page. No parece casualidad que el señor García Page, siempre que haya podido, haya mostrado discrepancias con la dirección nacional del PSOE. Se opuso a los pactos con Bildu, rechazó los indultos a los líderes del Procés y ha criticado a los ministros de Unidas Podemos siempre que ha tenido ocasión para hacerlo. Yo creo que alguien tiene que empezar por pedir disculpas y empezar a hacer una autocrítica muy profunda, porque esto ya es muy serio y muy grave. ¿Quién es ese alguien? Pedro Sánchez, sin duda de ningún tipo. Las opiniones son mías y no vinculo a nadie, ni siquiera al PSOE de Castilla-La Mancha. Yo no me planteo si tengo que coincidir o discrepar con nadie. Nadie va a dudar a estas alturas para quién voy a pedir el voto y con qué motivo. ¿Qué es lo que le digo? Que yo he hecho acuerdos como presidente de Castilla-La Mancha, bastantes acuerdos con el señor Feijóo. Y cuando lo he hecho era sobre la base de que me parecía solvente poderlo firmar con él. No voy a cambiar ahora mi opinión porque simplemente sea dirigente del Partido Popular. ¿Cuántas sentencias tiene que haber para que alguien en el ministerio que ha promovido la ley empiece a pensar que a lo mejor se ha podido equivocar? Cuando lleguemos a 1000 sentencias y a 1000 violadores en la calle. Yo apoyo la decisión que ha tomado el presidente del gobierno y el gobierno de rectificar. Rectificar es de sabios. La ley que todos llamamos del sí es sí, si queremos que sea útil, sí o sí, tiene que cambiar. Un hecho que me parece reseñable de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha es que en un par de ocasiones ha habido medios de comunicación que han pretendido implicarse en la campaña electoral. Y uno de los momentos más claros se produjo en 1999, cuando, coincidiendo con el periodo electoral, el periódico La Razón, que entonces presidía don Luis María Ansón, publicó una serie de artículos en portada denunciando un presunto enriquecimiento de la familia del señor Bono, que en ese momento era candidato a reelección como presidente de Castilla-La Mancha. Parecía una maniobra para favorecer la candidatura del PP de Castilla-La Mancha, que en aquellos comicios encabezaba don Agustín Conde. Yo tengo un problema, y es que yo no pago el impuesto que algún periodista exige para que no se digan mentiras o calumnias contra él. Entiendo que entonces algún periodista de La Razón le ha pedido que usted pague un impuesto para no salir mal parado en los periódicos. Mire, don Luis, yo lo que sé es que hay un señor en La Razón que toda España sabe que entre él y su hermano han exigido dinero para que se hablara bien del que lo pagaba o para que no se hablase del que lo pagaba. No le fue muy bien, porque el señor Bono repitió mayoría absoluta y el señor Conde empeoró resultados. Aunque es verdad que los malos resultados del señor Conde fueron aún más empeorados 4 años después por el señor don Adolfo Suárez Llana, que no tuvo una carrera política demasiado brillante. En las últimas elecciones en Castilla-La Mancha, los 4 últimos días, un periódico nacional, La Razón, el periódico del señor Ansón, publicó 4 portadas. El día de las elecciones, el día de reflexión y los 2 días anteriores, conteniendo una verdadera calumnia contra mí, que me importaba, claro, y contra mi familia, que no se presentaba a las elecciones. Después he sabido que estuvo organizado y financiado la distribución de ese periódico, esos 4 ejemplares, por el Partido Popular. El Partido Popular sí conseguiría ganar las elecciones de Castilla-La Mancha en el año 2011, la única legislatura en la que esa comunidad estuvo gobernada por el PP, con doña Dolores de Cospedal como presidenta. Quiero dar las gracias a todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha por dar su apoyo a este proyecto de cambio que es el proyecto del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Y es en ese periodo cuando se produce el segundo incidente de intervención mediática en campaña electoral, y fue durante la campaña electoral del año 2014, cuando el periódico El Mundo publicó lo que llamaron el caso Cuadrifolio. Era una información de los periodistas don Eduardo Inda y don Esteban Urreiztieta, y la información era que había una trama para financiar ilegalmente las campañas electorales del PSOE a través de Cuadrifolio. Y esto lo sacaban justo
en periodo de campaña electoral. Además, en aquella época ya había tertulias. Don Eduardo Inda estaba ya en las mañanas de Telecinco y el director del Mundo estaba en las mañanas de Antena 3, con lo cual era doble jugada para que aquella mañana todos hablaran de ese tema. Eduardo Inda, para que no sea un caso único y portada en El Mundo, el gobierno de José María Barreda en la Junta de Castilla-La Mancha adjudicó contratos públicos inflados a una empresa llamada Cuadrifolio para financiar campañas electorales del PSOE. Eduardo, ¿qué es exactamente esto? Pues es una especie de Gürtel en versión socialista. ¿Qué hacían? Pues adjudicaban a esta empresa Cuadrifolio, que le llaman la nueva Filesa, la Filesita, contratos públicos inflados, y luego esa empresa hacía gratis o semigratis los actos electorales del Partido Socialista. Jáuregui, portada hoy en El Mundo. Barreda, el que era presidente de Castilla-La Mancha, infló contratos públicos para pagar campañas del PSOE. Dice que contrataba casi exclusiva a la empresa Cuadrifolio para actos y mítines de la Junta de Castilla-La Mancha. No sé nada de esa información. Supongo que, en todo caso, el señor Barreda tendrá que dar las informaciones o las explicaciones pertinentes. La Junta de Castilla-La Mancha. ¿Pero y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? A mí me dan la información y la publico. Pero fue pasando el tiempo y el caso Cuadrifolio acabó aparentemente en nada. De hecho, lo único que quedó claro es que al menos uno de los documentos que publicó el diario El Mundo eran falsos, porque publicaban un supuesto mail de una dirección de mail que no existía y, sobre todo, una fecha que no existía, porque el número de día y el día de la semana en el que había sido supuestamente mandado ese mail nunca había existido. Algunos hacer este tipo de denuncias justo en los periodos electorales. Yo me lo pregunto, ¿eh? Nos han dado esa información ahora y la publicamos ahora. Y la verdad, acabas de decir, nosotros publicamos la información cuando nos la dan. Sí, claro. Por lo tanto, no hay una investigación detrás, hay una información que se ha filtrado en un momento determinado. Sí, no hay que trabajarla. O sea, ¿tú qué te crees? Que esto es llegar, te lo dan y lo publican. Las cosas hay que trabajarlas. Si suponemos que aquella campaña mediática pretendía hacer daño al PSOE de Castilla-La Mancha para que en las siguientes elecciones de Castilla-La Mancha la señora Cospedal pudiera repetir su mayoría absoluta, no lo consiguió, porque la señora Cospedal perdió mayoría absoluta y el señor García Paje se convirtió entonces en presidente de la comunidad. La señora Cospedal cedió el mando del PP de Castilla-La Mancha al señor don Francisco Núñez. En aquel momento la señora Cospedal seguramente aspiraba a ocupar cargos a nivel nacional, entre ellos el de presidenta del partido. Pero, como recordarán, la señora Cospedal quedó destruida cuando se hizo pública su implicación en el llamado caso Villarejo. Para empezar, porque el periodista don José Antonio Hernández Jotilla, considerado uno de los periodistas más próximos al comisario Villarejo, puso en circulación unos audios donde se escuchaba al comisario hablando con la señora Cospedal y su marido de chanchullos en la propia sede del Partido Popular. Caletas es un hijo de puta, perdona. Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se cagó, Paco, porque digo, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Mi única responsabilidad era desligar al partido de cualquier práctica no ejemplar del pasado. Que os he dicho ya que no, te lo he dicho ya 3 veces, perdóname. Solo 2 días ha durado esta negativa de María Dolores de Cospedal a dejar su escaño. La exsecretaria general asegura ahora que se marcha con la conciencia tranquila y advierte al PP de que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. Tenga o no alguna implicación penal la señora Cospedal, políticamente sabe que está destruida. Y solamente don Francisco Núñez no quiere ni hablar de su antecesora en esta campaña. Un objetivo claro. El objetivo es ganar las próximas elecciones municipales, también ganar las diputaciones y ganar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el próximo mes de mayo. Y todo eso desde el trabajo, desde el compromiso con esta tierra y desde el orgullo de pertenencia al Partido Popular, pero con un objetivo muy claro que es ganar en mayo las próximas elecciones.
En lo que se refiere a Podemos de Castilla-La Mancha, en el año 2015 obtuvo un buen resultado. De hecho, fue en gran medida gracias a los votos de Podemos y del señor Molina, por lo que el señor García-Paje accedió a la presidencia la primera vez. Pero después hubo un proceso de primarias en el que el señor Molina y el líder del sector crítico se enfrentaron duramente y de hecho acabó dando un portazo el sector crítico denunciando que había habido irregularidades. Se retira por la falta de respuesta, dice, de los órganos del partido a sus denuncias por irregularidades. Ninguna de estas denuncias y solicitudes ha sido atendida por ninguna instancia del partido. Tanto es así que ni siquiera he obtenido acuse de recibo de mis solicitudes y denuncias. Es evidente que los cauces internos del partido no funcionan y es evidente que el proceso de primarias no ha sido limpio. Y después de aquellas divisiones internas, en las siguientes elecciones de Castilla-La Mancha, las del año 2019, Podemos se fue a cero. Como los resultados no es que hayan sido malos, sino que han sido los peores posibles, lo que voy a hacer, y es lo que me toca hacer, es poner mi cargo a disposición y voy a pedirle al Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha pues que acepte mi dimisión. A mí no me gusta que haya dirigentes políticos, lo digan en entrevistas o lo digan en privado, que sientan resignación a perder siempre con el PP o que se sientan acomplejados y, peor aún, trabajando para Podemos. Quien sí consiguió una importante representación en el año 2019 fue Ciudadanos, que es la única fuerza, aparte del PP y el PSOE, que actualmente tenía presencia en Castilla-La Mancha. Vamos a trabajar por esas políticas constructivas y, bueno, trabajar porque el señor Paje pues no vaya a la deriva del señor Sánchez, y desde aquí, pues nada, asegurar a todo el mundo que vamos a trabajar y vamos a trabajar muy bien por Castilla-La Mancha. Su candidata vuelve a ser la misma que entonces, pero las encuestas dicen que va a ser ahora ella la que se va a ir a cero. Habitualmente en la Asamblea de Castilla-La Mancha no suelen entrar muchos partidos, por lo que la mayoría absoluta se puede jugar por un escaño. Por tanto, la clave en Castilla-La Mancha bien puede ser el número de escaños que logre la que parece ser que va a ser la tercera fuerza, que es Vox, con el señor don David Moreno, que por cierto es a la vez candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha y a la alcaldía de Talavera. En principio es compatible ser candidato a presidir una comunidad y ser candidato a una alcaldía. Ya ha pasado varias veces, el señor Armaechea, el señor Molina en Toledo, pero digamos que puede hacer pensar que tienes pocas expectativas de ganar en la comunidad. Aunque el señor García-Paje gane, si perdiera la mayoría absoluta, es evidente que aunque hagan teatro, PP y Vox pactarían. No voy a ocultar que en esa contienda como espectador yo estoy más cerca del señor García-Paje, que por cierto, estos días daba su visión sobre la moción de censura de Vox contra el gobierno, proponiendo como candidato a don Ramón Tamames. Hombre, a mí me da simple y llanamente mucho que pensar y preocupar que gente que le tacha al gobierno todos los días de social comunista, que le está todo el mundo todo el día llamando radicales, ¿no? termine poniendo de candidato. Es decir, que Abascal está dispuesto a ver mejor de presidente a un comunista como Tamames que a Pedro Sánchez. Bueno, eso lo puede decir así de claro, pero me parece muy triste para la democracia española y me parece que los que plantean eso realmente no tienen un pozo democrático profundo.